Miguel Zafra estaba de pie junto a la ventana de su apartamento de 2 habitaciones en el quinto piso de un edificio, observando el bullicio de la ciudad nocturna. En su mano sostenía el teléfono, del que salía la voz irritada de su madre. Que no te vea ni siquiera en la boda de tu hermana. Eres la vergüenza de la familia. Gritaba María, y cada una de sus palabras golpeaba su corazón como un martillo sobre un yunque. Miguel cerró los ojos, tratando de calmar el temblor de sus manos. Tenía 35 años, era un arquitecto exitoso con su propio estudio, pero las palabras de su madre aún podían herirlo profundamente. Especialmente ahora, cuando se trataba de la boda de Eugenia, su única hermana, con quien siempre había tenido una relación especialmente cálida. Mamá, solo quería hablar contigo sobre. No te atrevas a llamarme mamá. La voz de María se volvió aún más áspera. No tengo un hijo pervertido. ¿Entendido? No lo tengo y nunca lo tuve. El silencio quedó suspendido en el aire. Miguel solo escuchaba su respiración acelerada y el ruido lejano de los automóviles fuera de la ventana. Intentó una vez más. Mamá, por favor, escúchame. Entiendo que es difícil para ti aceptar mi elección, mi orientación, pero sigo siendo tu hijo y quiero a Eugenia. Quiero estar en su boda, quiero apoyarla en este día importante. ¿Apoyarla? En la voz de su madre sonó una risa amarga. ¿Quieres avergonzarnos frente a todos los invitados con tu presencia? No, Miguel, olvídate de eso. No vendrás a la boda de Eugenia. Y, en general, olvídate del camino a nuestra casa. Miguel sintió como algo dentro de él se rompía definitivamente. Hace 3 años, cuando confesó a sus padres su orientación, esperaba comprensión. O al menos aceptación. Pero solo recibió rechazo y frialdad. Su padre, Alberto, simplemente dejó de hablar con él, actuando como si su hijo no existiera. Su madre, mientras tanto, organizaba escenas como esta, encontrando cada vez nuevas formas de hacerle entender que ya no era parte de la familia. Está bien, dijo Miguel en voz baja. Como digas, mamá. Sin esperar respuesta, presionó el botón rojo y colocó el teléfono en el alféizar. Sus manos temblaban de ira y ofensa. Afuera empezaba a llover, gotas grandes corrían por el cristal, como lágrimas que él no se permitía derramar. Miguel se acercó al escritorio donde estaban los documentos de varios proyectos y sacó del cajón la tarjeta de visita del restaurante El Cristal. Era allí donde se celebraría la boda de Eugenia dentro de 2 semanas. Y era él, Miguel, quien había pagado el banquete para 150 invitados, gastando prácticamente todos sus ahorros. Cuando hace un mes Eugenia lo llamó llorando, contándole que sus padres insistían en una boda fastuosa y que su prometido Daniel no tenía tanto dinero, Miguel, sin pensarlo, ofreció su ayuda. Amaba a su hermana menor y quería que el día de su boda fuera perfecto. Incluso si él mismo no podía asistir a esa boda. Pero ahora, después de hablar con su madre, algo dentro de él se rebeló. ¿Por qué debía pagar por la celebración de una familia que lo había rechazado? ¿Por qué debía soportar silenciosamente las humillaciones y además financiar su fiesta? Miguel marcó el número del restaurante. Buenas noches, soy Miguel Zafra. Quiero cancelar el pedido para el banquete de bodas del 15 de junio. Un momento, señor Zafra, respondió el administrador. Sí, veo su pedido. Pero usted ha realizado un anticipo. A 2 semanas del evento solo podemos devolver el 50% de la cantidad. Me parece bien, dijo Miguel con firmeza. Cancélelo. De acuerdo, ahora mismo formalizo la cancelación. El dinero se depositará en su cuenta dentro de 3 días hábiles. Al colgar, Miguel sintió un extraño alivio mezclado con ansiedad. Sabía que estaba actuando con crueldad, pero las palabras de su madre aún resonaban en sus oídos, que no te vea ni siquiera en la boda de tu hermana. Bien, ahora quizás ni siquiera habría boda. Al día siguiente, exactamente a las 6:30 de la mañana, el teléfono de Miguel no paraba de sonar.
Ni siquiera miró la pantalla, sabía que era su madre. Después de la 20ª llamada perdida, finalmente contestó. ¿Qué has hecho, desalmado? La voz de María temblaba de furia. ¿Cómo has podido? Buenos días a ti también, mamá, dijo Miguel tranquilamente, mientras tomaba café en la cocina. No te atrevas a hablarme así. Has arruinado la boda de Eugenia. ¿Cómo has podido ser tan cruel con tu propia hermana? Miguel dejó la taza sobre la mesa. En el fondo de su alma, esperaba que esto no llegara a este punto, que su madre recapacitara y llamara para disculparse por las palabras de ayer. Pero en lugar de eso, volvía a gritarle. Solo cumplí con tu petición, mamá. Dijiste que no tenías hijo. ¿Para qué un hijo fantasma pagaría por una boda ajena? Tú, eres un canalla vengativo. La voz de María se quebró. ¿Cómo puede ser tan ruin? Es tu hermana. ¿Mi hermana? Miguel sintió como una nueva ola de ira se elevaba dentro de él. ¿Y dónde estaba ella cuando me montabas otra escena? ¿Dónde estaba hace 3 años, cuando tú y papá me echasteis de casa? Callada, ahí es donde estaba. Ella estaba a tu lado. Es la única que te defendía. ¿Me defendía? Miguel se rió amargamente. Muy activamente, debo decir. Tan activamente que ni siquiera me enteré. Un silencio reinó en el teléfono. Luego María habló más bajo, pero no menos enojada. ¿Sabes qué, Miguel? Le contaré a todos que fuiste tú quien arruinó la boda de tu hermana. Se lo contaré a todos los parientes, a todos los conocidos, que he criado a un hijo tan vengativo y egoísta. Para que todos sepan quién eres realmente. Cuéntalo, dijo Miguel cansadamente. Ya no me importa. Desconectó el teléfono y apagó el sonido. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. Entendía que había actuado impulsivamente, quizás incluso con crueldad, pero la conversación de ayer había colmado su paciencia. Pasó una semana. Miguel intentaba trabajar, pero no lograba concentrarse. Los proyectos que antes le apasionaban ahora parecían aburridos y sin sentido. Sabía que había cometido un error, pero su orgullo no le permitía dar el primer paso hacia la reconciliación. El viernes por la noche, mientras trabajaba en los planos de un nuevo centro comercial, sonó el timbre de la puerta. Miguel levantó la vista de la mesa, no esperaba visitas. En los últimos años, su círculo social se había reducido considerablemente. La mayoría de sus viejos amigos se alejaron después de que declarara abiertamente su orientación. Al mirar por la mirilla, vio a Eugenia. Su hermana estaba de pie en el rellano, jugueteando nerviosamente con el asa de su bolso. Se veía cansada y afligida. Miguel abrió la puerta. Hola, dijo Eugenia en voz baja, sin levantar los ojos. Hola. Pasa. Entraron en la sala. Eugenia se sentó en el borde del sofá, todavía sin mirar a su hermano. ¿Quieres té? ¿Café? Ofreció Miguel. No, gracias. Se produjo una pausa incómoda. Miguel se sentó en el sillón frente a ella y miró atentamente a su hermana. Eugenia siempre había sido una chica guapa, alta, esbelta, con largo cabello castaño y expresivos ojos marrones. Pero ahora esos ojos estaban rojos de tanto llorar y su rostro parecía demacrado. Eugenia, yo. No, ella levantó la mano, deteniéndolo. Primero escúchame. Miguel asintió. Mamá tiene razón. Actuaste con crueldad, comenzó Eugenia, todavía sin mirarlo. Pero ella no sabe una cosa. Nadie lo sabe. Hizo una pausa, reuniendo valor, y luego levantó bruscamente la cabeza y miró a su hermano a los ojos. No quiero casarme con Daniel. Miguel parpadeó, sin comprender inmediatamente el significado de sus palabras. ¿Qué? No lo amo, Miguel. No lo amo en absoluto.
Llevamos saliendo 2 años, y todo este tiempo he intentado convencerme de que con el tiempo llegarían los sentimientos. Pero no llegaron. Eugenia se levantó y caminó por la habitación. Daniel es buena persona. Es atento, confiable, tiene un trabajo estable. Nuestros padres lo adoran. Especialmente mamá. Desde el primer día que nos conocimos, insistía en que era el yerno perfecto. Pero si no lo amas. ¿Y qué es el amor? Eugenia sonrió con amargura. Mamá dice que el amor es un capricho. Que lo importante es la estabilidad, la confiabilidad, los valores familiares. Que soy tonta si dejo escapar a un hombre así. Miguel empezaba a entender hacia dónde iba la conversación. Y cuando hace un año me propuso matrimonio, no pude decir no. Todos estaban tan felices, mamá lloraba de alegría. ¿Cómo podía decepcionarlos? Eugenia. Y luego comenzaron los preparativos para la boda. Mamá se entusiasmó tanto con la organización que simplemente no encontraba el momento para decir la verdad. Cada vez que reunía valor, ella comenzaba a hablar de nuevos planes, de lo maravilloso que sería ese día, de lo orgullosa que estaba de mí. Eugenia se detuvo junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal. Y luego llamaste tú ofreciendo pagar el banquete. Y me di cuenta de que me había metido en un callejón sin salida. ¿Cómo cancelar una boda cuando ya has gastado tanto dinero en ella? Miguel se levantó lentamente del sillón. Eugenia, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Y qué podía decirte? Ella se volvió hacia él. ¿Que yo tampoco puedo vivir según las reglas que nos imponen nuestros padres? Vi cómo te trataron. Vi cómo mamá lloraba y decía que ya no podía soportar la vergüenza. Como papá simplemente dejó de pronunciar tu nombre. En su voz resonaba el dolor, y Miguel por primera vez en 3 años comprendió que su hermana había sufrido tanto como él todo este tiempo. Tenía miedo, Miguel. Miedo de perder a la familia, como la perdiste tú. Pero podrías habérmelo contado. Podría. Pero pensé que lo resolvería sola. Que me acostumbraría a Daniel, que aprendería a amarlo. O al menos no sentiría repulsión cuando me besara. Las últimas palabras sonaron casi en un susurro. Miguel se acercó a su hermana y la abrazó suavemente por los hombros. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora no sé qué hacer, confesó Eugenia. Cuando mamá llamó y dijo que habías cancelado el restaurante, primero me horroricé. Pero luego sentí alivio. Como si alguien me hubiera dado la oportunidad de no ir al patíbulo. Estaban de pie junto a la ventana, abrazados, y Miguel sentía cómo temblaban los hombros de su hermana. Pero los padres no lo entenderán, continuó ella. Nunca lo entenderán. ¿Y Daniel? Dios, ¿cómo le diré a Daniel que todo este tiempo le he estado mintiendo? Háblame de él, dijo Miguel suavemente, sentando a su hermana en el sofá. De Daniel. Eugenia se secó las lágrimas e intentó sonreír. Trabaja como ingeniero en una fábrica. Tiene 28 años. Nos conocimos en el cumpleaños de mi amiga Olivia. Enseguida empezó a cortejarme, me regalaba flores, me llevaba a cafeterías, al teatro. Muy persistente, pero no invasivo. ¿Y qué sentías? Nada especial. Me agradaba la atención, por supuesto. Pero no había chispa. Ninguna chispa en absoluto. Y cuando me besó por primera vez, hizo una mueca. No sentí nada. Miguel apretó dolorosamente los labios. Entendía ese sentimiento. Pero todos decían lo maravilloso que era. Mamá no se cansaba de repetir que hombres así no se encuentran en cualquier parte. Que me amaba, que sería un buen marido y padre. Y pensé que quizás el problema estaba en mí. Tal vez había leído demasiadas novelas y esperaba sentimientos que no existen. ¿Y hay alguien por quien sientas algo? Eugenia se sonrojó y apartó la mirada. Sí, confesó en voz baja. Se llama Pablo Serrano.
Trabaja en el mismo colegio donde yo enseño matemáticas. Es profesor de historia. Miguel tomó cuidadosamente la mano de su hermana. Cuéntame. ¿Qué hay que contar? Eugenia sonrió con amargura. Me enamoré de un hombre casado con 2 hijos. Ni siquiera sospecha mis sentimientos. ¿Y estás segura de tus sentimientos? Absolutamente. Me di cuenta hace 6 meses, cuando preparábamos juntos una obra escolar. Nos quedamos hasta tarde en la sala de profesores, revisando los disfraces, y de repente él se rió de algo, y yo, me di cuenta de que estaba enamorada. Como si una ola de calor se extendiera por mi pecho y mi cabeza diera vueltas. Por primera vez en mi vida sentí una emoción real y fuerte. Eugenia se cubrió el rostro con las manos. Pasaba noches sin dormir pensando en él. Y durante el día fingía ser una novia feliz, me probaba el vestido de novia y escuchaba cómo mamá planificaba la luna de miel. Eugenia, ¿y Daniel, es buena persona? Muy buena. Me ama sinceramente. Se preocupa por mí, hace planes para el futuro. Quiere hijos, sueña con una familia numerosa. Y eso lo hace aún más difícil. Sería más fácil si fuera un idiota, entonces podría dejarlo sin remordimientos. Miguel reflexionó. La historia de su hermana resultó ser más complicada de lo que suponía. ¿Y nuestros padres conocen tus dudas? Claro que no. Mamá en los últimos meses solo habla de la boda. Está tan feliz de que me case con un hombre normal, de que le dé esperanzas de tener nietos. Especialmente después de lo tuyo. ¿Después de lo mío? Miguel, no te imaginas lo que pasó en casa después de que te fuiste. Mamá lloraba todos los días. Decía que no podía entender dónde se había equivocado en la educación, que había hecho mal. Papá simplemente se encerró en sí mismo. Incluso entre ellos apenas hablaron durante varios meses. Eugenia se levantó y volvió a acercarse a la ventana. Luego conocí a Daniel, y mamá pareció revivir. Vio en nuestro romance una señal de que en la familia aún podía haber normalidad. Que tenía al menos un hijo correcto y feliz y tendría nietos. Y por eso no puedes decirle la verdad. No puedo. La destruiría. No sobreviviría a otra decepción. Guardaron silencio. Fuera de la ventana comenzaba a oscurecer, se encendían las primeras farolas. Eugenia, ¿y qué pasa con Pablo? ¿Qué relación tiene con su esposa? No muy buena, por lo que sé. Una vez mencionó que él e Isabel viven como compañeros de piso desde hace tiempo. Pero no deja a su familia por los niños, son adolescentes, edad difícil. ¿Y no has pensado contarle tus sentimientos? ¿Qué? No, por supuesto. Eugenia miró a su hermano horrorizada. Nunca ha dado motivo. ¿Y qué cambiaría eso? Él está casado, yo comprometida. Pero tú no amas a Daniel. Y Pablo no me ama a mí. No lo sabes. Lo sé, dijo Eugenia con convicción. ¿Por qué debería fijarse en mí? Miguel suspiró. Su hermana siempre había sido insegura cuando se trataba de su apariencia o atractivo. Eugenia, ¿cuándo planeabas contárselo a Daniel? No lo planeaba. Pensaba aguantar hasta la boda, y luego me adaptaría de alguna manera. Fingiría ser una esposa atenta, le daría hijos, sería una buena ama de casa. Y mis sentimientos simplemente los enterraría. Eso es imposible, dijo Miguel firmemente. Créeme, lo sé. No se puede mentir toda la vida a uno mismo y a los demás. Tarde o temprano la verdad saldrá a flote, pero incluso entonces el dolor no desaparecerá. ¿Y qué debo hacer? En la voz de Eugenia sonaba la desesperación. ¿Cómo explico a nuestros padres que su hija está enamorada de un hombre casado con hijos? No lo sé, admitió honestamente Miguel. Pero vivir en la mentira definitivamente no es la solución. Hablaron hasta altas horas de la noche. Eugenia le contó a su hermano sobre sus miedos,
lo difícil que había sido estos meses ocultar sus verdaderos sentimientos. Miguel compartió su experiencia, le contó cómo llegó a la decisión de sincerarse con sus padres y el precio que pagó por ello. Sabes, dijo al final de la conversación, quizás actué con crueldad al cancelar el restaurante. Pero en cierto sentido te di una oportunidad. ¿Una oportunidad? La oportunidad de no cometer un gran error. Si la boda se hubiera celebrado, estarías atrapada. Pero así tienes tiempo para reflexionar y tomar la decisión correcta. Eugenia asintió. Pero ¿cómo se lo diré a Daniel? ¿Cómo se lo explicaré a nuestros padres? Por orden, dijo Miguel. Primero habla con Daniel. Merece sinceridad. Y luego con nuestros padres. ¿Y si también me echan? Entonces siempre podrás venir conmigo, respondió Miguel sin vacilar. No te dejaré sola. Eugenia lloró, esta vez de alivio. Gracias, susurró. Tenía tanto miedo de quedarme completamente sola. No estás sola. Y nunca lo estarás. Cuando su hermana se fue, Miguel no pudo dormir durante mucho tiempo. El plan se formaba gradualmente en su cabeza. Comprendía que sería difícil para Eugenia enfrentar sola la ira de sus padres. Había que pensar en algo para suavizar el golpe. Al día siguiente llamó a Daniel. Se conocían, aunque no eran cercanos. Daniel siempre lo trataba con cautela, probablemente los padres de Eugenia le habían contado sobre el problema familiar. Daniel, soy Miguel Zafra. ¿Podemos reunirnos? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? En la voz del prometido se notaba tensión. Sobre Eugenia. Es importante. Daniel accedió a encontrarse en una cafetería cerca de su trabajo. Miguel llegó antes y pidió un café. Cuando apareció Daniel, entendió inmediatamente por qué sus padres aprobaban tanto a este chico. Alto, fuerte, con un rostro abierto y ojos honestos, realmente daba la impresión de ser una persona confiable. Hola, Miguel, comenzó inmediatamente Daniel, sentándose a la mesa, si has venido a pedir perdón por arruinar nuestra boda, puedes ahorrarte el tiempo. No estabas obligado a pagar. No he venido por eso, dijo Miguel tranquilamente. Daniel, ¿amas a mi hermana? La pregunta tomó al prometido por sorpresa. Por supuesto que la amo. De otro modo, ¿por qué me casaría con ella? ¿Y ella te ama? Naturalmente. Pero en la voz de Daniel aparecieron notas de inseguridad. Miguel lo miró atentamente. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué preguntas tan extrañas? Daniel comenzaba a irritarse claramente. ¿A dónde quieres llegar? A que Eugenia no está lista para el matrimonio. Al menos, no ahora. ¿Ella te lo dijo? Me contó muchas cosas. Incluyendo que no puede encontrar la fuerza para decirte la verdad. Daniel palideció. ¿Qué verdad? Miguel respiró profundamente. Entendía que ahora destruiría el mundo de este hombre, pero no había otra salida. Ella no te ama, Daniel. No te ama en absoluto. Y se casa solo porque no puede resistir la presión de nuestros padres. Un largo silencio. Daniel se quedó sentado, mirando fijamente su taza de café. ¿Ella te lo dijo? Sí. Ayer por la noche. ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué en 2 años de relación nunca insinuó? Porque tiene miedo, explicó Miguel. Miedo a decepcionar a nuestros padres, miedo a causarte dolor. Es buena persona, Daniel. Demasiado buena como para simplemente dejarte. ¿Y ahora no tiene miedo? En la voz de Daniel apareció amargura. Ahora simplemente no tiene elección. La boda está cancelada, y eso la obligó a finalmente admitirse a sí misma que está cometiendo un error. Daniel levantó la cabeza y miró a Miguel. ¿Y tú? ¿Cancelaste el restaurante a propósito para ayudarla? No, confesó honestamente Miguel. Lo hice por rabia.
Mi madre me dijo cosas que, en fin, actué impulsivamente. Pero ahora entiendo que, quizás, fue para mejor. Daniel guardó silencio durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo que había escuchado. Sabes, dijo finalmente, en el fondo, lo sentía desde hace tiempo. Eugenia siempre estaba, distante. Incluso cuando nos besábamos, tenía esa expresión como si estuviera pensando en otra cosa. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, Daniel se encogió de hombros. Hablaré con ella, supongo. Quiero escuchar la verdad de sus labios. Daniel, ella planea hablar contigo. Simplemente aún no sabe cómo abordar el tema. Entiendo. Terminaron el café en silencio. Antes de irse, Daniel preguntó de repente. ¿Y qué pasa con los padres? No lo saben, ¿verdad? Todavía no. Pero lo sabrán. Esto los destruirá. Especialmente a María. Ella soñaba tanto con esta boda. Lo sé, asintió Miguel tristemente. ¿Pero qué se le va a hacer? No se puede construir la felicidad sobre mentiras. Al día siguiente, Eugenia llamó a Daniel y le pidió verse. Acordaron pasear por el parque, donde habían caminado por primera vez hace 2 años. Daniel llegó primero y la esperaba en un banco junto a la fuente. Cuando Eugenia apareció, él supo de inmediato que su hermano no había mentido. En el rostro de la joven se leía la determinación de alguien preparado para una conversación difícil. Hola, dijo ella, sentándose a su lado. Hola. Eugenia, tu hermano habló conmigo ayer. Eugenia se estremeció. ¿Y qué te dijo? La verdad. La que no pudiste decirme durante 2 años. Eugenia se cubrió el rostro con las manos. Daniel, perdóname. No quería engañarte. De verdad intenté. ¿Amarme? La interrumpió suavemente Daniel. Sí. Pensé que podría. Que los sentimientos llegarían con el tiempo. Eres tan bueno, tan atento. Cualquier chica sería feliz contigo. Pero tú no. No, susurró Eugenia. Daniel tomó su mano. Eugenia, mírame. Ella levantó los ojos llorosos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Has estado sufriendo todos estos meses. Tenía miedo. Miedo de herirte, de decepcionar a mis padres. Y además, pensaba que el problema estaba en mí. Que era demasiado exigente, que la gente normal no espera sentimientos especiales de una relación. ¿Y qué ha cambiado ahora? Eugenia guardó silencio, reuniendo valor. Comprendí lo que son los sentimientos verdaderos. Y entendí que no tengo derecho a engañarte ni a mí misma. ¿Hay alguien más? Sí, admitió casi inaudiblemente. Pero es un caso sin esperanza. Daniel asintió. Extrañamente, sentía más alivio que dolor. Ahora muchas cosas tenían sentido. Sabes, Eugenia, dijo, quizás sea lo mejor. Yo también sentía que algo no funcionaba entre nosotros. Pero pensaba que era por mi inexperiencia, que no sabía tratarte correctamente. Me tratabas perfectamente. No es por ti, Daniel. Es por mí. No es por ti. Es porque no somos compatibles. Y nadie tiene la culpa de eso. Hablaron durante otra hora, y Daniel demostró ser una persona mucho más madura de lo que se podría esperar. No montó escenas, no acusó a Eugenia de mentir. Al contrario, le agradeció su honestidad y le deseó felicidad. Solo dime una cosa, pidió antes de despedirse, ¿esa persona de la que estás enamorada sabe de tus sentimientos? No, y nunca lo sabrá. ¿Por qué? Eugenia dudó, sin saber cómo explicarlo sin revelar toda la verdad. Es complicado. Él está fuera de mi alcance. ¿Casado? Preguntó Daniel perspicazmente. Eugenia se estremeció. Sí. Daniel asintió comprensivamente,
pero decidió no preguntar más. Cada uno tiene derecho a sus secretos. Ahora quedaba lo más difícil, contárselo a los padres. Eugenia le pidió a Miguel que estuviera presente, y él aceptó, a pesar de saber que su presencia solo intensificaría la ira de sus padres. El sábado por la mañana llegaron a la casa familiar. Era una antigua casa de 2 plantas que su padre, Alberto, había construido con sus propias manos hace 20 años. Miguel no había estado allí en 3 años, y su corazón se encogió de nostalgia al ver el porche familiar, el viejo manzano en el patio, el jardín con las flores de su madre. María abrió la puerta y se quedó petrificada al ver a su hijo. ¿Qué hace él aquí?, preguntó bruscamente a Eugenia. Mamá, tenemos que hablar. Todos juntos. No tengo nada que hablar con él. María se detuvo, sin encontrar palabras. Mamá, por favor, pidió Eugenia en voz baja. Es importante. A regañadientes, la madre los dejó entrar. En la sala, sentado a la mesa leyendo el periódico, estaba el padre. Al ver a Miguel, no levantó la cabeza, pero las manos que sostenían el periódico temblaron visiblemente. Alberto se dirigió a su esposo María. Eugenia quiere hablar con nosotros. Te escucho, dijo secamente el padre, sin levantar la vista del periódico. Eugenia se sentó en una silla frente a sus padres. Miguel permaneció de pie junto a la pared, sintiéndose extremadamente incómodo en este lugar que una vez fue su hogar. Mamá, papá, comenzó Eugenia, tengo algo que deciros. No habrá boda. María se estremeció. ¿Qué significa no habrá? ¿Daniel encontró otro restaurante? No, mamá. Daniel aceptó romper el compromiso. ¿Aceptó? La voz de la madre se volvió más aguda. ¿Cómo que aceptó? ¿Qué pasó? Eugenia respiró profundamente. Le dije que no lo amo. Que no puedo casarme con él. Se hizo el silencio. Alberto finalmente dejó el periódico y miró a su hija. ¿Qué tonterías estás diciendo?, preguntó María. Claro que lo amas. Habéis estado saliendo 2 años. No, mamá. No amo a Daniel. Nunca lo he amado. Intenté obligarme a hacerlo, pero no pude. Pero, esto es imposible. María se levantó de la silla. Tú misma aceptaste el compromiso. Tú misma elegiste el vestido, planeaste la luna de miel. No sabía cómo deciros la verdad. Temía disgustaros. ¿Disgustarnos? La voz de la madre se volvía cada vez más histérica. ¿Crees que ahora no estamos disgustados? ¿Crees que es más fácil enterarse de esto ahora, cuando ya se han enviado todas las invitaciones, cuando los familiares vendrán de otras ciudades? Mamá, yo. Es él. Gritó de repente María, señalando con el dedo a Miguel. Él te ha influenciado. No puedes ser feliz, así que arruina la vida de los demás. Mamá, Miguel no tiene nada que ver con esto, intentó objetar Eugenia. ¿Nada que ver? María se acercó a Miguel. Tú cancelaste el restaurante. Tú arruinaste la boda. Y ahora has vuelto a tu hermana contra su prometido. No he influenciado a nadie, dijo Miguel tranquilamente. Eugenia tomó la decisión por sí misma. Mentira. La madre levantó la mano contra él, pero Eugenia saltó y se interpuso entre ellos. Mamá, detente. Miguel dice la verdad. ¿Qué verdad? En la voz del padre sonaron por primera vez en 3 años notas de emoción. ¿Qué verdad? Que un hijo nuestro es, así, y la hija es una mentirosa y una traidora. Las palabras del padre hirieron profundamente a Eugenia. Papá, no soy una traidora. ¿Entonces qué eres? Alberto se levantó de la mesa. 2 años engañando a un chico, aceptaste casarte y ahora de repente cambias de opinión. ¿Sabes lo que dirán ahora nuestros familiares? ¿Los vecinos? No me importa lo que diga la gente.
Pero a nosotros sí, gritó la madre. Nosotros vivimos en esta ciudad. Nosotros tenemos que mirar a la gente a los ojos. Miguel no pudo contenerse. ¿Y cuando me echasteis, también era más importante la opinión de los vecinos que los sentimientos de vuestro hijo? Tú cállate, le gritó María. Tú, en general. Fuera de nuestra casa. Esta también es mi casa, dijo Miguel en voz baja. No te atrevas. Por primera vez en 3 años, el padre se dirigió a él directamente. No te atrevas a llamar esto tu casa. Tú mismo nos rechazaste cuando elegiste tú esa vida vergonzosa. Yo no rechacé a la familia. Vosotros me rechazasteis a mí. Porque nos avergonzaste. Gritó el padre. Y ahora también estás corrompiendo a tu hermana. Papá, basta. Intervino Eugenia. Basta de insultar a Miguel. Él no tiene culpa de nada. ¿Cómo que no tiene culpa? María se llevó las manos a la cabeza. Él canceló el restaurante. Por su culpa se arruinó la boda. Mamá, escúchame, Eugenia tomó las manos de su madre. Yo le pedí a Miguel que cancelara el restaurante. María se quedó inmóvil. ¿Qué? Se lo pedí. Porque yo misma no sabía cómo cancelar la boda. ¿Tú se lo pediste? Sí. Ya no podía seguir mintiendo ni a mí misma, ni a Daniel, ni a vosotros. No lo amo, mamá. Y nunca podré amarlo. María se dejó caer lentamente en una silla. ¿Pero por qué? Susurró. Es un hombre tan bueno. Te ama. Eso no es suficiente, mamá. ¿Y qué es suficiente? La voz de la madre temblaba. ¿Qué necesitas? ¿Un príncipe en un caballo blanco? Eugenia miró a Miguel. Su hermano asintió, apoyándola. Necesito amor, mamá. Amor verdadero. ¿Y dónde lo encontrarás? Preguntó María con amargura. Ya tienes 25 años. Todos los buenos hombres están ocupados. Mamá, Eugenia respiró profundamente, no se trata de que Daniel sea malo. Se trata de que amo a otro. ¿A otro? ¿A quién? Eugenia reunió valor. A Pablo Serrano. Mi colega del colegio. La madre la miró con los ojos muy abiertos. ¿El profesor de historia? ¿El casado? ¿Con 2 hijos? Sí, dijo Eugenia en voz baja. El grito de la madre probablemente se escuchó en la calle vecina. No. Gritaba María, agarrándose el corazón. No, no puede ser. Solo faltaba esto. Alberto estaba sentado como petrificado, mirando un punto fijo. Mamá, cálmate, por favor, intentaba hacerla entrar en razón Eugenia. ¿Calmarme? La madre saltó de la silla. ¿Cómo puedo calmarme? Mi hija se ha enamorado de un hombre casado. Y encima con hijos. No pudo terminar, ahogándose en sollozos. ¿Qué hice mal? Se lamentaba. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo pudo pasar esto? Mamá, tú no tienes culpa de nada, dijo Miguel suavemente. No es un error tuyo. ¿No mío? Se volvió hacia él con furia. ¿Entonces de quién? ¿Quizás os eduqué mal? ¿Quizás os llevé demasiado poco a la iglesia? Mamá, el amor no es algo que se pueda controlar, trató de explicar Eugenia. Simplemente, sucede. ¿Con un hombre casado? La voz de la madre se volvió despectiva. No elegí de quién enamorarme, respondió Eugenia en voz baja. ¿Y él? ¿Él conoce tus sentimientos? No. Gracias a Dios. María se volvió hacia su marido. Alberto, di algo. Tu hija va a destruir la familia de otra persona. Pero el padre guardaba silencio. Estaba sentado, encorvado, y parecía haber envejecido 10 años en estos pocos minutos. Papá,
Eugenia se acercó a él con cautela. Por favor, di algo. Alberto levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de dolor. ¿Qué quieres que diga? Preguntó con voz ronca. ¿Qué me alegra saber que mi hija quiere quitarle el marido a otra mujer? ¿Qué estoy orgulloso de que mis hijos no sean capaces de formar familias normales? Papá. Esta es nuestra vida personal, dijo Eugenia en voz baja. ¿Personal? El padre se levantó de la silla. En nuestra ciudad nada es personal. Todos saben todo sobre todos. Y ahora todos sabrán sobre nosotros. ¿Y qué? Eugenia intentó tomar la mano de su padre, pero él se apartó. Que tendremos que soportar rumores, burlas, compasión. Que tu madre no podrá volver a aparecer en su club de mujeres. Que yo no podré mirar a los ojos a los vecinos y familiares. ¿Significa que la opinión de extraños es más importante para vosotros que vuestros hijos? Preguntó Miguel con amargura. No te atrevas a acusarme de eso. Se enfureció el padre. No fuimos nosotros quienes elegimos esta vida. Nosotros tampoco elegimos. Gritó Eugenia. ¿Crees que es fácil para nosotros? ¿Crees que queríamos esto? ¿Qué, es difícil ser normales? Lanzó la madre con sarcasmo. Somos normales. No aguantó Miguel. Solo somos diferentes. ¿Diferentes? María se acercó a su hijo. Uno eligió un estilo de vida que rompió el corazón de sus padres. La otra se enamoró de un hombre casado que no puede estar con ella. Mamá, no voy a destruir su familia, dijo Eugenia en voz baja. Simplemente no puedo casarme con Daniel, a quien no amo. ¿Y con este Pablo si puedes? ¿Con un casado? No he dicho que vaya a casarme con él. Ni siquiera planeo confesarle mis sentimientos. ¿Entonces qué planeas? La madre estaba histérica. ¿Vivir sola y suspirar desde lejos? Eugenia no sabía qué responder. Exactamente así es como se imaginaba su futuro. Ya basta, dijo el padre cansadamente. Marchaos. Los dos. Papá, comenzó Eugenia. He dicho que os vayáis. Gritó el padre, y en su voz se oían lágrimas. Miguel tomó a su hermana de la mano. Vamos, Eugenia. Pero mamá. Vamos. Necesitan tiempo. Salieron de la casa entre los sollozos de la madre y la respiración pesada del padre. En el coche, Eugenia rompió a llorar. He perdido a mi familia, sollozaba. La he perdido por completo. No la has perdido, la abrazó Miguel. Me tienes a mí. Y, quizás, con el tiempo entrarán en razón. ¿Tú crees? Miguel guardó silencio. Conocía a sus padres lo suficientemente bien como para entender que el perdón tardaría mucho tiempo en llegar. Si es que llegaba alguna vez. Pasaron 2 meses. Eugenia se mudó con Miguel, en la casa de sus padres ya no la esperaban. Las primeras semanas fueron muy difíciles. La hermana se culpaba por haber destrozado a la familia, caía en depresión, se negaba a comer. Miguel la apoyaba con todas sus fuerzas, pero él mismo no atravesaba su mejor momento. La ruptura definitiva con los padres resultaba dolorosa, incluso a pesar de que estaba preparado para ello. Daniel, sorprendentemente, resultó ser uno de los pocos que apoyó a Eugenia. No difundía rumores, no contaba a los conocidos la verdadera razón de la cancelación de la boda. Además, cuando le llegaron rumores de que Eugenia y Miguel se habían peleado con sus padres por las rarezas de Miguel, los defendió públicamente. Eugenia es buena persona, le dijo a uno de los vecinos especialmente chismosos. Y si alguien se atreve a hablar mal de ella en mi presencia, recibirá un puñetazo. Tal apoyo conmovió a Eugenia hasta las lágrimas. Poco a poco la vida comenzó a mejorar. Eugenia continuaba trabajando en el colegio. Miguel recibió un gran encargo para diseñar un nuevo complejo residencial,
lo que le distrajo de los problemas familiares. Pero lo más interesante ocurrió a mediados de octubre, cuando Eugenia, después de quedarse en el colegio para corregir cuadernos, se encontró con Pablo en el pasillo. Eugenia, le sonrió, ¿todavía aquí? Ya es tarde. Sí, estoy corrigiendo exámenes, intentaba hablar con calma, aunque su corazón latía como loco. ¿Y tú? Preparando la clase abierta de mañana, Pablo parecía cansado, pero sus ojos azules seguían irradiando calidez. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, Eugenia esperaba que él no oyera lo fuerte que latía su corazón. ¿Es verdad que rompiste tu compromiso? La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, es verdad. ¿Puedo saber por qué? En su voz sonaba una sincera preocupación. Me di cuenta de que no lo amo, respondió honestamente Eugenia. Entiendo, Pablo guardó silencio. También dicen que te peleaste con tus padres. Eso también es verdad, bajó los ojos. Lo siento. Las peleas familiares siempre son difíciles. ¿Y tú, cómo van las cosas en tu familia? Preguntó Eugenia con cautela. Pablo suspiró. Si soy sincero, no muy bien. Isabel y yo nos estamos divorciando. Eugenia sintió que se le cortaba la respiración. ¿De verdad? Pero, ¿por qué? Es una larga historia. Resumiendo, hace tiempo que vivimos como compañeros de piso. Y recientemente Isabel confesó que está saliendo con otro. Con un compañero de clase que regresó a la ciudad después de vivir en la capital. ¿Y, cómo estás? Sorprendentemente, sentí alivio, confesó Pablo. Ambos entendimos hace tiempo que ya no nos amamos. Simplemente teníamos miedo de admitirlo. Y ahora, finalmente, todo se resolvió por sí solo. ¿Y los niños? Los niños ya son mayores. Mi hijo tiene 15 años, mi hija 13. Lo entienden todo. Dicen que lo importante es que no discutamos. Guardaron silencio. Eugenia no sabía qué decir. Todo lo que estaba sucediendo le parecía un sueño. Eugenia, dijo de repente Pablo, mirándola directamente a los ojos, quizás suene extraño, pero ¿te gustaría ir al cine conmigo? Este fin de semana. ¿Al cine? Preguntó Eugenia, sin creer lo que oía. Sí. Entiendo que no es el momento más adecuado, pero, titubeó. Si soy sincero, me gustas desde hace tiempo. Solo que estaba casado, y no podía. Sí, le interrumpió Eugenia. Sí, iré al cine. Contigo. Pablo sonrió, y esa sonrisa le calentó el corazón. ¿Entonces el sábado? ¿A las 6? A las 6, confirmó ella, todavía sin creer en su felicidad. Eugenia voló a casa como si tuviera alas. Miguel, al ver su rostro radiante, lo entendió todo sin palabras. ¿Ha pasado algo? Pablo se está divorciando, soltó Eugenia. Y me ha invitado al cine. Vaya giro, sonrió Miguel. Me alegro mucho por ti. ¿Te imaginas? Su esposa lleva tiempo saliendo con otro. Con su amor del colegio. Se separan sin escándalos, amistosamente. Y los niños lo entienden todo. Miguel abrazó a su hermana. A veces el destino nos trae regalos inesperados. Pero aún estoy preocupada, confesó Eugenia. Él acaba de empezar a divorciarse. Tiene hijos. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? Objetó Miguel. A veces vale la pena arriesgarse. La primera cita de Eugenia y Pablo fue maravillosa. Vieron una comedia, luego pasearon largo rato por la ciudad nocturna, hablando de todo. Resultó que tenían mucho en común, amor por la literatura clásica, pasión por los viajes. Sabes, dijo Pablo, acompañando a Eugenia hasta casa, no creía que a mi edad se pudiera empezar todo de cero. Pero ahora entiendo que es posible. Eugenia sonrió.
Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente feliz. Durante los siguientes meses su relación se fortaleció. Pablo presentó a Eugenia a sus hijos. Al principio se mostraron cautelosos con ella, pero gradualmente la aceptaron. Especialmente se hizo amiga de la hija de Pablo, Alicia, a quien le gustaba hablar con ella sobre libros y películas. El divorcio de Pablo con Isabel transcurrió rápido y sin escándalos innecesarios. Según se descubrió, Isabel realmente llevaba tiempo saliendo con Andrés, su amor del colegio, que había regresado a la ciudad después de muchos años trabajando en la capital. Simplemente esperaban el momento adecuado para confesarse mutuamente que su matrimonio hacía tiempo que se había agotado. Es extraño, pero solo siento gratitud hacia Isabel, confesó una vez Pablo a Eugenia. Por los niños, por los años que pasamos juntos. Pero el amor desapareció hace tiempo. Yo también siento gratitud hacia Daniel, respondió Eugenia. Por estar a mi lado y por no odiarme después de la ruptura. Miguel también estaba feliz por su hermana, aunque él mismo no atravesaba su mejor momento. Su negocio prosperaba, pero su vida personal era complicada. No hacía públicas sus relaciones, aunque tampoco las ocultaba completamente. Simplemente trataba de mantener lo personal separado de lo profesional. Lo único que empañaba la felicidad de Eugenia era la ruptura con sus padres. Intentó llamarlos varias veces, pero su madre colgaba el teléfono y su padre no respondía a las llamadas. Dales tiempo, aconsejaba Miguel. Simplemente no están preparados para aceptar los cambios en nuestra vida. Pero ¿cuánto hay que esperar? Eugenia estaba al borde de las lágrimas. Ya han pasado 6 meses. Necesitan acostumbrarse a la idea de que sus hijos no viven como ellos planearon. Es difícil para ellos. Pero, inesperadamente, la situación cambió. Un día de primavera, Eugenia, al salir del colegio, vio a su madre en la puerta. «¿Mamá?» No podía creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?» María parecía más vieja y demacrada. «Necesito hablar contigo», dijo, sin mirar a su hija a los ojos. Fueron a la cafetería más cercana. La madre guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo de repente. «Te vi ayer. En el parque. Con él y sus hijos». Eugenia se tensó. Efectivamente, ayer había paseado con Pablo y sus hijos por el parque, comiendo helado, riendo. Y parecíais felices, pronunció María con dificultad. Los 4. Y somos felices, mamá. La madre negó con la cabeza. Tenía tanto miedo de que estuvieras cometiendo un error. De que dejaras a un buen chico por un hombre casado. De que acabaras sola o, peor aún, como una rompehogares. Mamá, yo no rompí ningún hogar. Pablo e Isabel llevaban tiempo al borde del divorcio. Lo sé. La propia Isabel me lo contó. ¿Hablas con Isabel? Se sorprendió Eugenia. Nos encontramos por casualidad en una tienda. Empezamos a hablar. Me contó que ella y Pablo llevaban tiempo queriendo divorciarse, simplemente no se atrevían a dar el primer paso. Y que te está agradecida por aparecer en la vida de Pablo. ¿Agradecida? ¿A mí? Sí. Dijo que ahora no se siente culpable ante él. Que no se quedó solo, sino que encontró a una buena mujer que lo valora. Eugenia no sabía qué decir. Todo lo que estaba sucediendo le parecía un extraño sueño. «Mamá, ¿y papá? ¿Cómo está?» «Difícil», suspiró María. «Todavía no puede aceptar que tú y tu hermano», titubeó. «Que no vivís como él soñaba». «¿Y tú?» «Y yo, solo quiero que mis hijos sean felices», dijo inesperadamente la madre, y en sus ojos brillaron lágrimas. «Aunque no sea el camino que imaginé para vosotros». Eugenia extendió la mano y tocó suavemente la mano de su madre. «Gracias, mamá». «No digo que lo acepte todo», añadió rápidamente María. «Especialmente lo que concierne a tu hermano.
pero quiero intentar entender. Y quizás, con el tiempo, podremos reconstruir nuestra familia. Era el comienzo de una reconciliación lenta, pero al fin y al cabo, una reconciliación. Una semana después, María llamó a Miguel. La conversación fue incómoda, tensa, pero fue el primer paso hacia la restauración de las relaciones. Mamá quiere que vayamos a comer el domingo, le dijo Miguel a su hermana después de la conversación. ¿Nosotros? ¿Solo tú y yo? No. Dijo que Pablo también está invitado. Y sus hijos, si quieren venir. Eugenia no podía creer lo que oía. ¿Y papá lo sabe? Mamá dice que está de acuerdo con la reunión. Aunque no promete que será amable. El domingo llegaron a la casa familiar, Miguel, Eugenia, Pablo y sus hijos, Martín y Alicia. Los niños estaban nerviosos, pero Pablo los tranquilizaba, diciéndoles que todo saldría bien. María los recibió en la puerta. Abrazó a Eugenia, asintió con reserva a Miguel, estrechó la mano de Pablo y sonrió cariñosamente a los niños. Pasad, he preparado la comida. Alberto estaba sentado en la sala. Se veía envejecido y sombrío, pero se levantó cuando entraron. Hola, dijo secamente. Hola, don Alberto, respondió Pablo, extendiendo la mano. Después de un momento de vacilación, el padre estrechó la mano ofrecida. La comida transcurrió en un ambiente tenso. Los adultos trataban de mantener una conversación educada, los niños guardaban silencio, solo a veces susurrándose algo entre ellos. Pablo, se dirigió inesperadamente el padre al invitado, cuando la madre fue a la cocina por el postre. Tengo una pregunta para usted. Lo escucho, Pablo se tensó. ¿Ama a mi hija? Eugenia palideció. Miguel puso su mano en el hombro de ella, tranquilizándola. Sí, respondió Pablo con firmeza. La amo mucho. ¿Y no tiene miedo de comenzar una nueva relación después del divorcio? ¿Con hijos? Tengo miedo, confesó honestamente Pablo. Pero tengo más miedo de perder la oportunidad de ser feliz. Y de darle esa oportunidad a Eugenia. Alberto lo miró durante largo tiempo, luego dirigió su mirada a su hija. ¿Y tú? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Papá, dijo Eugenia en voz baja, lo amo. Y también quiero a sus hijos. Esto es lo que realmente quiero. El padre guardó silencio, reflexionando sobre lo que había escuchado. Luego asintió lentamente. Está bien. No puedo decir que me guste esta situación. Pero veo que ambos van en serio. Y si mi hija es feliz, bueno, así sea. No era una aceptación completa, pero ya era un gran paso adelante. Después de la comida, cuando Pablo con sus hijos y Eugenia salieron a dar un paseo, Miguel se quedó a solas con sus padres. ¿Y tú? Preguntó el padre después de un largo silencio. ¿Tienes a alguien? Miguel se tensó. Sí, papá. Tengo a alguien. La madre se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada recogiendo la mesa. ¿Y eres feliz? Alberto pronunció con dificultad. Sí, respondió Miguel en voz baja. Soy feliz. El padre asintió. Bien. No puedo decir que entienda o acepte tu elección. Pero eres mi hijo. Y si eres feliz, no terminó la frase, pero Miguel entendió. Gracias, papá. Este fue el primer paso hacia la reconciliación. No una aceptación completa, pero sí el reconocimiento del derecho de los hijos a su propio camino, a su propia felicidad. Pasaron otros 6 meses. La familia Zafra se recuperaba lenta pero firmemente. Por supuesto, había cambiado, era más abierta, más tolerante, pero no menos sólida. En marzo, Pablo sorprendentemente le propuso matrimonio a Eugenia. Ocurrió durante una cena familiar en un restaurante, donde estaban presentes sus hijos, Miguel y, sorprendentemente, los padres de Eugenia.
Entiendo que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, dijo Pablo, ofreciéndole a Eugenia una pequeña caja azul con un anillo, pero estoy seguro de mis sentimientos como nunca antes. Me has devuelto la fe en el amor, en la felicidad. Eugenia, ¿te casarías conmigo? Eugenia, con lágrimas en los ojos, dijo sí. María se secaba furtivamente las lágrimas. Alberto estaba sentado con rostro impenetrable, pero en sus ojos ya no había frialdad. Felicidades, hija, dijo cuando todos levantaron sus copas por el compromiso. Espero que esta vez sea de verdad. Lo será, papá, respondió Eugenia con confianza. Decidieron celebrar la boda modestamente, en un círculo íntimo de familia y amigos cercanos. Miguel insistió en pagar el banquete nuevamente, y esta vez nadie se opuso. Solo no se te ocurra cancelarlo en el último momento, bromeó Eugenia, y todos rieron, incluso los padres. Antes de la boda, Miguel invitó a sus padres a su casa. Por primera vez en casi 4 años, cruzaron el umbral de su apartamento. Es bonito, dijo la madre, mirando alrededor. Acogedor. Gracias, Miguel estaba nervioso. ¿Té, café? Café, si es posible, respondió el padre. Se sentaron en la cocina, hablando sobre la próxima boda, el trabajo de Miguel, sus nuevos proyectos. Evitaban solo un tema, su vida personal. Pero cuando la madre fue al baño, el padre dijo inesperadamente: Miguel, quiero que sepas algo. Me resulta difícil aceptar tu estilo de vida. Muy difícil. Pero eres mi hijo, y te quiero. A pesar de todo. Miguel sintió un nudo en la garganta. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. No voy a preguntar sobre detalles. No estoy preparado. Pero si hay alguien en tu vida que te hace feliz, entonces me alegro por ti. No era una aceptación completa, pero sí un enorme paso adelante. Miguel entendía lo difícil que había sido para su padre decir estas palabras. Sabes, continuó Alberto, cuando tu madre enfermó. ¿Mamá estuvo enferma? Se sorprendió Miguel. Sí, hace 6 meses. El corazón. Nada serio, pero me asusté. Y pensé que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores e incomprensión. Que lo más importante es la familia. Nuestra familia. Miguel puso cuidadosamente su mano en el hombro de su padre. Yo también lo creo, papá. Cuando la madre regresó, hablaban sobre los planes para el verano, sobre cómo el padre planeaba renovar el invernadero en la casa de campo, sobre una nueva receta de pastel que María había encontrado en una revista. Todo era casi como antes. Casi, porque todos habían cambiado. Se habían vuelto diferentes, más sabios, más tolerantes. Habían aprendido a aceptarse mutuamente tal como eran. Habían pasado 3 años desde el día en que Miguel, enfadado, canceló el restaurante para la boda de su hermana. 3 años durante los cuales la familia Zafra pasó por dolor, alienación, lucha contra los prejuicios y, finalmente, llegó a la aceptación y el amor. La boda de Eugenia y Pablo se celebró y fue exactamente como la novia había soñado, cálida, acogedora, llena de amor. Martín y Alicia estaban junto a su padre y su nueva esposa, y se notaba lo felices que estaban por ellos. Miguel también asistió a la boda. Los padres estaban contentos. Todavía estaban aprendiendo a aceptar las elecciones de vida de su hijo, pero lo más importante es que lo intentaban. Daniel, el ex prometido de Eugenia, también fue invitado y vino con una nueva novia. Él y Eugenia seguían siendo buenos amigos y nadie guardaba rencores por el pasado. En la cena festiva, Alberto, para sorpresa de todos, se levantó y dijo: Quiero hacer un brindis. Por nuestra familia. Hace 3 años pensé que estaba destruida.